que la grabación de ayer del doctor Duchisela, no sé si ustedes vieron si estaba grabando la sesión del día de ayer o no se grabó, porque la verdad no la encuentro y no puedo subirla. Sería una pena que no esté. Ojalá, si él la grabó en la computadora, pues tengamos acceso a ella, ¿no? Para que me informen, por favor. Bueno, voy a empezar mi exposición el día de hoy. No es algo cansado, no me gusta hacer ningún tipo de exposición cansada, sino más bien, si es que ustedes tienen preguntas, el día de hoy vamos a enfocarnos un poco en el tema del examen. No sé si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Sí se ve. Perfecto. Bueno, el día de hoy yo voy a explicar fundamentalmente de qué se trata el examen, ¿ya? Muchos de ustedes entenderán de que su examen complexivo tiene dos componentes, el componente teórico y el componente práctico. Por eso se llama por naturaleza el examen teórico práctico complexivo. Entonces, la parte que demanda la parte teórica, básicamente, es lo que voy a explicar el día de hoy. La parte práctica, tengo otro material preparado para ustedes donde voy a explicar qué consideraciones deben tomar para realizar con éxito la disertación práctica. ¿Ok? Todo se les va a preparar para que no haya fracasos en el examen, ya que he notado que hay una tasa de fracaso bastante altita según lo que vi los números de los últimos exámenes complexivos, ¿ya? Y siempre tienen que estar con este problema de dar exámenes de gracia. Entonces, hay que tratar en lo posible de no incurrir en ese tema y de dar una posibilidad de que haya un éxito al 100%. Y obviamente la preparación de ustedes personal, autónoma, es súper importante. Bueno, entonces lo que ustedes se van a confrontar en la parte teórico es un examen de opción múltiple, como el que estoy mencionando en esta capacitación. Entonces, lo que yo quiero es que conozcan al enemigo, en pocas palabras, diciéndolo en palabras coloquiales, quiero que conozcan al enemigo. ¿Cuál es el enemigo en este caso? El examen de opción múltiple. Para ello vamos a tomar en cuenta cuáles son las claves que debemos considerar antes de evaluarnos con este examen. ¿Ok? Es imposible y tenemos que ser, digamos, reconocer nuestra naturaleza humana y de límites que tenemos referentes a estas evaluaciones. ¿A qué me refiero? Que nosotros no podemos meternos en la cabeza que vamos a tener la capacidad de comprender todo el componente de 4 asignaturas que han recibido durante toda su formación estudiantil. Eso es imposible. Pero como los cursos de capacitación que estamos viendo, yo les he pedido a los docentes que se centren en comprender o que el estudiante se centre en aprender lo esencial, los puntos relevantes de cada tema. ¿Por qué? Porque en base a eso pueden discernir y tomar en cuenta cuáles son los mejores elementos para contestar el examen de opción múltiple, que es el examen complexivo teórico. Para ello, tienen que tomar en cuenta que el estudiar debe centrarse en 6 puntos clave, ¿sí? Entonces, la primera clave, digamos, dentro del desarrollo del examen es el estudiar. Pero ¿cómo hay que estudiar? ¿Será que me leo los 4 libros que tiene ahí o los 5 libros que me mandan o me pongo a estudiar todos los libros que hay? Pues eso les comentaré que no es la mejor estrategia, chicos. La primera estrategia que tienen que aplicar para estudiar para este examen es básicamente centrarse y comprender lo esencial, los puntos relevantes de cada tema, lo que sus docentes les están compartiendo en las capacitaciones es justamente en comprender lo esencial, ¿sí? No, es imposible, inclusive si a mí me preguntan sobre cosas que yo he aprendido en la universidad o en mis procesos doctorales o de maestría, no tengo la capacidad de como una máquina arrancar o tener toda la información a la mano. Eso es básicamente imposible. Se debe tomar en cuenta que, como lo pedía el señor Llanes en las primeras sesiones, me decía, bueno, sí, pero nosotros tenemos que tener un tiempo para abordar el examen, ¿sí? Entonces, la idea de estas capacitaciones es hacer una parte de refresco sobre la temática
temática y asegurarse de dominar definiciones y procesos básicos del tema, ¿sí? Lo que pueden generar deducciones el momento de que nos confrontemos frente al ítem y esas deducciones nos den con, digamos, no conozcan con precisión en detalle, pero que nos puedan llevar a la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta el tiempo. Por eso yo voy a tratar de extender el tiempo lo que más me sea posible para que ustedes tengan una preparación adecuada en estas 3 semanas, 4 semanas que vamos a tener la preparación. ¿Ok? Entonces, pero no solo basta estudiar con antelación, sino que tomar en cuenta los procesos básicos de definición de temas, ya hacer una, qué sé yo, si ustedes son buenos trabajando con una libreta de anotaciones, haciendo anotaciones clave que les puedan orientar hacia el desarrollo de los casos que vamos a trabajar, ¿sí? Memorizar aquellos datos cardinales, tampoco es que vamos a memorizarnos todo, muchos de ustedes serán buenos para memorizar, pero por ejemplo el tema de artículos, por ejemplo si el artículo 593 o 395 del COIP habla sobre el tema de los polarizados, se me ocurre, en los autos, en la ley de tránsito. Pues yo saber que esos datos son sustanciales y que los debo conocer. No todos, pero los de mayor uso, por ejemplo, en la parte constitucional, ¿sí? Cuando hablamos de los artículos que garantizan los derechos de las personas, obviamente hay un artículo que es el esencial de conocimiento, ¿sí? Y que ustedes lo manejan ya por ejercicio de profesión. Y otros que no manejarán, pero que serán sustanciales. Por eso yo les pido que cuando estén en las capacitaciones pregunten a sus docentes cuál es el artículo clave para esta situación, cuál es el artículo clave que puede determinar la consecución de un caso, cuál es el artículo que determina tal cosa. Esas cosas les pueden ayudar porque le están pidiendo al docente que les den justamente datos cardinales que les permitan a ustedes tener conocimiento básico que les puedan orientar en las preguntas, ¿sí? Dentro del proceso de estudio, lo más importante es que ustedes razonen, analicen, comparen, contrasten, sinteticen o reflexionen en la medida que les sea posible, ¿sí? Otro intento bueno de esto es que, por ejemplo, no cuando pido razonar, analizar, sintetizar, que ese debe ser el elemento básico del constructo que deben desarrollar al momento que están frente a un ítem de opción múltiple, ¿ya? Pero también tienen que, el momento de razonar, tienen que ser francos en ver si de pronto ese conocimiento que necesitan sobrepasa lo que ustedes conocen, ¿sí? Eso también hay que ser muy conscientes y ya le voy a explicar por qué digo esto. Hay un adagio dentro de la docencia que dice que el que explica o el que enseña aprende 2 veces. Si es posible, yo veo que aquí muchos de ustedes son amigos, júntense a estudiar juntos, ¿sí? Júntense a hacer parejas de estudio o grupos de estudio, porque el momento que intentan recitar la información o explicarle a su compañero, ¿sí? Puede eso convertirse en un elemento de análisis, de síntesis y aprendizaje significativo que les va a perdurar en el tiempo. Por eso es que los docentes, cuando enseñamos, aprendemos otra vez lo que ya sabemos, ¿sí? O mejoramos el aprendizaje. La estrategia de trabajar en grupos para estudiar es una buena técnica para reforzar lo que no sabemos. Yo tengo una técnica muy habitual que utilizo. Es como, por ejemplo, nos reunimos entre 4 o 5 personas para estudiar, digamos, sobre un tema específico. Yo lo he hecho. Y nos dividimos los temas, por ejemplo. ¿Ya? Nos dividimos los temas, digamos que, pero yo no tomo un tema que yo domino. Tomo un tema, el que menos domino. Digamos que yo dentro de las 4 áreas, el área constitucional es la que menos me gusta y la que menos manejo. Si hay una temática que entre el grupo nos dividimos para trabajar, esa es la que debo tomar, la que menos domino. ¿Por qué? Porque el rato que yo la explique, ¿sí? Me voy a ver obligado a desarrollar un aprendizaje significativo debido a que necesito o exijo una preparación de mi debilidad, que es esa área. Entonces, eso es una buena técnica que pueden utilizar dentro del estudio.
Estos seis aspectos no son 6 aspectos que yo me he inventado. Esto está publicado en la ciencia, ¿sí? Simplemente yo les he traído los extractos para la confrontación de la evaluación. Otro aspecto clave que ahorita me voy a pasar al otro aspecto clave, ¿sí? Es el tema de las emociones. Cuidado, chicos, yo he visto gente que fracasa en evaluaciones complexivas solo por el hecho de no controlar sus emociones. El estrés que se genera en una evaluación es altísimo. Les sudan las manos, se bloquean mentalmente, ¿sí? No logran tener la capacidad de autocontrol o ven los ítems y ya parece que se desmayan, se ponen blancos, ya no saben qué hacer. Si usted tiene una preparación adecuada para el examen, es decir, se ha preparado con los temas, con los subtemas, ha entrado a las capacitaciones, ha leído, ha tomado en cuenta los puntos clave de los diferentes aspectos jurídicos que corresponden de la doctrina y tiene sus anotaciones y las va repasando día a día, no la víspera, chicos. Ese es el peor error que pueden cometer. Ya les voy a explicar por qué. No estoy hablando con fundamentos de mi persona. Estoy hablando con fundamentos científicos, de metodologías de estudio. El examen siempre va a ser una situación de estrés. Eso está comprobado científicamente. El estudiante que va a una evaluación de examen de opción múltiple vive estresado. Ustedes van a tener que examinarse con 100 preguntas, si es que no estoy mal, u 80 preguntas. Ya voy a revisar cómo quedó el reglamento la última vez. ¿Sí? En un lapso de alrededor de 3 horas, ¿ok? Los exámenes de habilitación profesional que se dan con el organismo de control del CASES, ellos evalúan 120 preguntas en 3 horas, lo que significa que usted debería resolver cada pregunta en alrededor de 1 minuto 15 segundos. Es decir, ya solo el hecho de que vamos a estar 3 horas sentados frente a una evaluación ya tiene una situación que maneja el estrés. Por lo tanto, los bancos de entrenamiento nos van a permitir acostumbrarnos a ello y canalizar de modo que no se interfiera en nuestro desempeño dentro de la evaluación. Mientras más repasen, más curados del susto van a estar, chicos. ¿Sí? El control del estrés es básico porque si usted no lee adecuadamente las preguntas porque están nerviosos, mucho menos va a poder recordar la información y asegurarse de responder lo mismo que se piensa. Yo tuve un caso de un muchacho que dio las pruebas RAE, ¿sí? Las pruebas de resultados de aprendizaje específico, y recuerdo bien que este muchacho terminó el examen rápido y sacó no 10, pero sacó una nota aceptable. Y yo le preguntaba y le decía, bueno, ¿estudió? Y me dice la verdad, estudié lo que tenía que estudiar, pero simplemente contesté lo primero que se me venía a la cabeza en base a lo que estudié. A eso se refiere en que respondamos lo mismo que se piensa. Un error garrafal que cometen los compañeros que se evalúan en un examen de opción múltiple es darle muchas vueltas al asunto, a la pregunta. Si es que ustedes están seguros que la respuesta tiene una lógica básica, ¿sí? Ustedes tienen que ubicarse en esa lógica básica. A menos que no tengan la certeza, pueden dudar en la pregunta, ¿sí? Y obviamente es trascendental reconocer que siempre habrá preguntas que no sabrá responder. O sea, no se hagan ahí, no busquen fórmulas mágicas, no busquen de pronto si es que hay cosas que no saben, reconozcan que no van a saber algunas preguntas. Y el reto más grande es al tener esa situación o entender eso es no bloquearse frente a ellos, sino seguir adelante. Tal vez el momento que usted lea otras preguntas le den luz sobre la pregunta anterior. Y si en tal caso no encuentra la respuesta, les voy a dar cuenta de algo importante. Usted tiene el 25% de probabilidad de acertar al azar las preguntas que le plantean. 25%. Es altísimo. Pero si usted logra discriminar desde entre las 4, 2 posibles respuestas, ya estaríamos hablando de la probabilidad de un 50%, que es mucho más alto. Y ahí sí, como sé decir yo, suerte o muerte o la moneda, ¿no? Pero no debe descontrolar el hecho de que usted básicamente no sepa responder ciertas preguntas.
Más bien, tiene que llevarse a la cabeza ese autocontrol para que no se bloquee. Yo he visto gente que cuando ya no puede responder 2 o 3 preguntas se descontrola y se desbloquea totalmente. O intenta responder las preguntas, ¿sí? Que se le está planteando y se pasa el tiempo en una pregunta que quiere responder porque se pone en cierta manera, digo yo, necio con la pregunta. Es decir, ya ve que no puede responder y está con eso de que no, y pues debo responder. Si ya es una pregunta que ya trasciende lo que usted conoce, pues no pasa nada, voy a la siguiente. Y si esa va, voy a la siguiente y ya después veré cuántas me faltan, pero no pierdo el tiempo. Recuerde que por cada minuto que se quede en una pregunta sin contestar, el tiempo al final le va a cobrar la factura. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con la lectura. ¿Sí? Yo les voy a explicar cuando hagamos ya la segunda parte cómo leer las preguntas. Ustedes van a decir, pero profe, ¿nos va a enseñar a leer? No, pero sí les voy a enseñar cómo se aborda una pregunta. Es como cuando yo a ustedes les digo, muchas de las preguntas en la carrera de Derecho y en otras áreas que yo tengo la experiencia de diseñar reactivos, siempre hay que identificar la pregunta directriz. ¿Cuál es el error más común que ocurre con los estudiantes? Comienzan a leer la pregunta, llegan a la pregunta directriz, ven las opciones de respuesta y al ver que no encuentran la opción de respuesta, otra vez vuelven a releer y hacen hasta 3 lecturas del mismo texto. Usted tiene que preparar a su cerebro para primero ubicar la pregunta clave y meterse en esa pregunta en su cabeza. Si, por ejemplo, la pregunta dice, analizar cuál de las opciones de respuesta que se muestran a continuación encasillan mejor la resolución del caso referente al, qué sé yo, a la parte de la violación de derechos constitucionales, tomando en cuenta el caso indicado. ¿Qué está metiéndose en su cabeza? Ah, ya sé lo que voy a buscar en el texto. La diferencia cuando lo hacen al revés es que leen el caso rápido, llegan a la pregunta directriz y otra vez les toca volver a leer. Eso les ha de haber pasado de forma común. Hay ítems que usted viendo solo la forma del ítem ya sabe que tiene que dónde ir a buscar la respuesta, ¿sí? Ahora, el conocimiento que se tiene sobre el tema puede exceder lo que se evalúa, ya les dije esto. Entonces aquí surge un confusor más al pretender explicar la pregunta en vez de solo responderla. Hay estudiantes que en el examen complexivo quieren hacer problema. Es que está mal planteada la pregunta. Es que ya, usted en la evaluación no trate de explicar la pregunta. Hay gente que yo he visto que se pone la pregunta y dice, no, es que a mí me dijeron, es que a mí me preguntaron. Usted tiene 4 opciones de respuesta. Tiene que buscar la más óptima, la que crea usted bajo su conocimiento sucinto que esa es la respuesta correcta. No tiene que discutir con el que está evaluando, porque él no es experto, el que le va a evaluar es la señora subdecana. De pronto, si estoy yo, no me va a preguntar a mí cuál es la respuesta o esta pregunta está mal. Si usted tiene alguna duda sobre la pregunta que está mal, no la discuta, trátela de responder. Y si usted necesita una revisión más adelante, simplemente toma más o menos el contexto de la pregunta y puede hacer una recalificación si se siente afectado porque de pronto la pregunta estuvo mal planteada. Pese a que en los bancos que estamos desarrollando nosotros, hemos tratado de hacer una validación total para que no existen estos problemas. Pero no trate de explicar la pregunta. Ah, es que la pregunta está mal planteada, es que ni sé qué, y comienzan a hacer problema en vez de resolver el ítem. ¿Ok? Porque tiene 4 opciones de respuesta. Lo que le está pidiendo la pregunta es escoja una. Y si tiene dudas, como digo, hay una instancia de apelación donde usted puede solicitar una revisión de la pregunta que tuvo duda. ¿Sí? Puede anotarse el número de pregunta que le correspondía y decir esa pregunta estaba mal planteada por esto y le da los argumentos y se puede hacer luego una revisión. Antes de leer las opciones, trate de solucionar la pregunta. Con eso se le hará más fácil encontrarlo o asociarle a un contexto semejante. Por eso les daba el ejemplo, ¿no? Leer la pregunta directriz es clave. Ubica la pregunta directriz
y ya faculta o mete en su cabeza qué tiene que buscar en el párrafo del enunciado. Es como cuando yo a ustedes les digo, no piensen en elefantes blancos en la pantalla. El momento que les digo no piensen, estoy utilizando lo que se llama la psicología inversa para que usted, al decirle no piense, condicionar a su cabeza para que haga lo que yo estoy diciendo que no haga, ¿sí? Es igualito en las preguntas. Cuando usted lee la opción, dentro de las preguntas de opción múltiple, usted lee la pregunta directriz, le está metiendo a su cerebro una condición para buscar aquello que necesita resolver. Si no encuentra la respuesta en el primer intento, valdrá eliminar aquellos distractores evidentemente incorrectos y pensar sobre los dos que restan, es decir, lo que les decía, probabilidad del 50%. Con eso reduce las posibilidades de, inclusive si ya no sabe la pregunta, está aumentando la probabilidad de acertar al azar. Suerte o muerte, la moneda, lo que ustedes quieran pensarlo de alguna manera. Caro sello, lo que sea. ¿Ok? Esto es real, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que conocer al enemigo. No tenerle miedo. Hay que conocerlo para confrontarlo. Hay ciertas preguntas con las cuales se van a encontrar y que vamos a analizar que tienen los negativos o respuestas inclusivas. Los negativos son aquellos donde encuentra el no y el excepto. Yo les he pedido que en los reactivos, cuando yo reviso los reactivos, yo siempre pido que los exceptos y los no estén con mayúsculas para que usted, cuando lea la pregunta directriz, no se vaya a buscar los positivos, sino se vaya a buscar el excepto, ¿sí? Que a veces se equivocan por esa razón. Si se combinan y resultan en una afirmación, ya que es común errar desde el inicio, digamos al momento que no comprende la pregunta. Por ejemplo, dice, de las leyes que se citan, digamos, de la jurisprudencia que se cita a continuación, en las 4 opciones de respuesta, indique la que no, ¿sí? Cumple con el principio de autodeterminación, se me ocurre. Entonces yo tengo que buscar la que no cumple. ¿Cuál es más fácil encontrar? Las que cumplen. Ubico las 3 que cumplen y automáticamente aparecerá la que no cumple. Entonces, la idea es que siempre es buscar o entender el no y el excepto, pero eso se hace una vez que practiquemos lo que más podamos. No hay inclusivas absolutas o relativas. Es decir, ¿qué significa esto en una sola pregunta? No se puede incluir todas las respuestas ni tampoco excluir relativamente una u otra. Por lo que el desafío radica en encontrar la mayor cantidad de opciones correctas, lo que les decía, ¿no? Si es un no o un excepto, busque las positivas, es decir, busque las que sí cumplen con el enunciado y se va a diferenciar claramente la que no cumple. ¿Sí? Este ejercicio es muy importante, por eso yo voy a intentar que existan preguntas de esta naturaleza para que ustedes estén entrenados con ello al respecto. ¿Ok? Ojo con esto. Va a haber respuestas, ¿sí? Que destacan de ser distintos en contenido y apariencia. Por ejemplo, hay veces que los doctores, cuando construyen las preguntas, se van y copian, digamos, algún caso de algún lado, ya va a haber preguntas que son, respuestas que son más extensas que otras. Seguramente, y es muy probable, porque esto es uno de los errores que cometen los que desarrollan los ítems, ¿sí? Esto estará frente a la respuesta correcta o ante una opción ridícula. Puede ser una de las dos. Pero si estos hallazgos suceden repetidamente, va a generar más incertidumbre en usted, por lo tanto deben atenderse con cautela. ¿Sí? Que debe primar el criterio de su conocimiento por encima de lo que de pronto usted considere en el texto evidente. Les voy a poner un caso que a mí me pasó con mi papá. Mi papi, yo estaba un día estudiando para renovar mi licencia de conducir. Yo estaba estudiando las preguntas y mi papá se me reía porque yo son 100 y pico de preguntas y me decía, pero ¿por qué estudias? Me decía, ¿no? Digo, papi, es que no he visto la ley. Dice, no, el rato que te tomen el examen, si tú te fijas ahorita en esas preguntas, no digo que pase siempre, dice, la respuesta más larga es la respuesta correcta, me dijo él. Yo me metí eso en la cabeza un poco, pero decía, no, pues no puedo confiarme.
Pero en efecto, en el banco de repaso donde yo tenía, la respuesta más larga era la respuesta correcta, en su mayoría de casos. Pero cuando fui a la evaluación, ya en el sitio que me tocaba evaluarme, me percaté que no todo tiempo era así, porque yo, por ejemplo, me fijé que esa no era la respuesta correcta. Entonces, no tenía la respuesta correcta, básicamente el ítem más largo. Entonces, hay que manejarlo, en la mayoría de casos pasa, pero no siempre es así. Hay que ser cautelosos. ¿Cuál es la mejor forma de decidir las respuestas? Es lo que nosotros conocemos. La lógica básica, no echarle mucho hilo al asunto. Si la opción corresponde a un modificador presentado, por ejemplo, género, número, temporalidad, fíjese, cuando vayamos a trabajar con los reactivos, yo les voy a decir lo siguiente. Hay un elemento clave, un modificador. Por ejemplo, se me ocurre, no, si peco de hablar alguna situación que no corresponde en derecho, simplemente hagan la cuenta que es por el ejemplo que le estoy manejando, no para que me discutan que de pronto en derecho no soy experto, pero ya voy tomando el ejercicio. Verán, entonces, digamos que me dicen, se estudia el caso de una persona que se hace está calificado, digamos, en una sentencia penal, ya X, Y, Z, en la cual se están violentando, la sentencia violenta el derecho básico de qué sé yo. Le voy a poner un caso más concreto, que uno que conozca más. Digamos que se ha violentado o se ha puesto una acción de protección, que ahora es muy común, ¿sí? Dentro de un concurso de méritos y oposición, ya que no se ha respetado el proceso de autoidentificación étnica, considerando que la persona se autoidentificó como indígena, y eso le habilitó un punto que le puede ser la diferencia en el ganador de un concurso. ¿Ya? ¿Cuál es el diferenciador o el modificador que puede establecer una diferencia entre la pregunta? Ah, ustedes me dirán, la autoidentificación étnica. ¿Ese es el identificador o el modificador que permite que de esta manera sea más fácil determinar si la respuesta es correcta o no? Ya, y eso les pongo como un ejemplo, ¿ya? Entonces, los modificadores tienen que ser un elemento que usted en su cabeza dice, ah, mira, este elemento que me ponen aquí, género, autoidentificación étnica, tal vez un recurso de apelación con un artículo X que ahí le veo que es la clave para determinar o modificar básicamente la evidente respuesta que debo ubicar. Entonces, el ser inteligentes en revisar los ítems para identificar cuál es el modificador nos puede hacer la diferencia para encontrar la respuesta así de fácil. ¿Ya? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estaba poniendo, digo, muy bien, tomemos en cuenta que básicamente, digamos, la persona no le hicieron válido porque el señor procede es caucásico, digamos así, ¿no? Tiene ojos azules, tiene facciones que no le hacen pertenecer a la... Y dice, pero ¿para bajo qué argumento? Si él tiene esa autoidentificación, entonces ahí entraría un conflicto. Pero bueno, solo estoy haciendo una analogía. Pero los modificadores pueden ser la clave para que ustedes encuentren la solución y la respuesta correcta. ¿Ok? Por ejemplo, si la opción de respuesta en este caso contiene más detalles que las demás, como les decía, textos más grandes, a veces se va que no cambian ni siquiera la negrita de ciertos elementos, porque el evaluador usualmente puede cometer esos errores, ¿sí? Y enfatiza básicamente la respuesta. Siempre tomen en cuenta que pueden estar frente a la respuesta correcta, pero no se confíen. Siempre utilicen la cautela como un elemento esencial para no pecar de que, no, este es el párrafo más grande, seguramente la respuesta correcta. No, siempre utilicen la cautela con base de su conocimiento. Este es el elemento más clave de esta exposición que a mí me gusta, ¿cómo se podría decir? Que lo tomen en cuenta, muchachos, ¿ok? Es súper importante tener la opción de revisar la evaluación. ¿Cómo va a ocurrir esto? Cuando ustedes mejoren los tiempos de respuesta. Si usted para leer se demora más de 1 minuto por pregunta, está fregado. Esta opción no va a llegar. El revisar no va a llegar, ¿sí?
por eso es vital que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Si la pregunta está muy compleja de responder o ese momento se bloquearon en cierta manera en esa área, digamos en constitucional, no se sienten tan seguros, pasen la pregunta, marquen y pásenla, ¿sí? Ahí en el aula Moodle va a tener la opción de marcar las preguntas para poder empezar a revisarlas. Entonces le marca y avanza a la siguiente pregunta. ¿Qué va a garantizar eso? Que no perdí el tiempo, que voy a tener la opción de regresar a la pregunta después, a revisarla. No se detenga. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, de las 100 preguntas o de las 80 preguntas que se planteen, tengo la posibilidad de respondido 60 o 70 preguntas, me faltan responder 10, digamos que fueron 80. Entonces yo terminé las 70, pero yo puse a 1 minuto por pregunta, o más o menos 1 minuto y medio por pregunta. Me va a quedar más o menos alrededor de unos 30 minutos para regresarme a ver las 10 que faltan. Eso es lo que queremos. Asegurarnos de haber respondido primero todas las preguntas y que obviamente, bueno, aquí hablan de las hojas de respuestas. Este material ustedes no van a trabajar con hojas de respuestas, pero pueden regresar a revisar las preguntas que les faltaron, ¿sí? Y ahí sí, ya sentarse en ese tiempo perentorio después, que puedan ustedes ver las preguntas que les resultaron confusas, las respuestas que obviamente de pronto, digamos, usted respondió la pregunta, esa es otra estrategia. Responder la pregunta y si no está seguro, márquela, ¿sí? Termina la evaluación con el tiempo para revisar, regresa a esas que están marcadas y ahí sí, obviamente, a menos que tenga la certeza de no haberla respondido erróneamente, cambie de criterio. No por consulta del compañero que está al lado, que de hecho eso no va a ocurrir porque no van a poder hacer eso. Apenas se les ve hablando, ya les voy a hablar de ese aspecto de las reglas de la evaluación, se les va a retirar del examen, ¿sí? Pero ahí hay un elemento clave. Los primeros recuerdos que tienen sobre lo que están contestando tienen la mayor probabilidad de guiarnos a la respuesta correcta. En el ejemplo que les puse de este amigo que les decía que respondió las preguntas correctamente, él tomó sus primeros recuerdos lógicos básicos y le fue bien en la evaluación. Bueno, no le fue de 10, pero es mucho más probable que acierte las preguntas que una persona que normalmente se dé las vueltas en la pregunta tratando de ubicar la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, métanse esto en la cabeza. El revisar es clave. Va a garantizar mucho el éxito de su evaluación. Ya para ir cerrando esta capacitación, por eso les decía que iba a ser muy cortita. Los estudiantes tienen la oportunidad de tener mejores resultados si aprovechan las deficiencias de la construcción de estos y utilizan la experiencia que adquieren al someterse repetitivamente a los tipos de exámenes. Yo voy a intentar de que el banco de la siguiente semana esté abierto una semana para que ustedes están repasa y repasa las evaluaciones hasta tener claridad de cómo responder. Mi capacitación está enfocada a que ustedes se adiestren frente a los ítems. Esa es mi capacitación. No puedo hacer nada respecto al conocimiento. El conocimiento está en las otras capacitaciones y en su autoformación, en su autoestudio. Entonces, ¿cuáles son las claves? Estudien bien, estudien en grupo, estudien las cosas sustanciales, memoricen los elementos cardinales de cada área, fomenten el control emocional, ya saben a lo que van, ya saben que tiene un estrés bárbaro esa situación, ya vamos a ver en la otra capacitación, vamos a conocer el enemigo a fondo ya con los tipos de preguntas que hay, cómo se abordan cada tipo de pregunta. Vamos a ver cómo, bueno, conocer que hay ciertos elementos comunes en las pruebas y hay que asegurar la revisión final, chicos. Con eso, usted puede optimizar el desempeño y le aseguro que el éxito va a ser otra cosa diferente. Esa es la única manera que tenemos para asegurarnos de que usted logre un buen examen complexivo teórico. Ya del práctico ya también les prepararé para aquello, ya que hay que hacer, obviamente hay que preparar de una manera idónea todo el aspecto de esto. Muy bien, ¿qué les ha parecido, chicos, la capacitación? Dedito arriba si les gustó.
Esto es el inicio de la preparación para el abordamiento de las evaluaciones. Para que se den cuenta que no es, o sea, esto es también ciencia, es decir, yo, pareciera que no, pero básicamente yo preparé esta capacitación que la vengo llevando durante mucho tiempo porque los estudiantes no les preparamos, digo, los docentes no les preparamos para que se evalúen con este tipo de reactivos. Entonces, mi intención es que ustedes estén preparados para que sepan cómo a lo que van. No solo se trata de evaluarse teóricamente, es como cuando yo sé hacer la analogía. Gracias, chicos, por sus criterios. No es como cuando usted no dice, pues, como a Richard Carapaz no le va a decir, bueno, yo voy a hacer como Richard Carapaz, usted no se va y se compra una bicicleta, va y sale a darse unas vueltas en el parque y después no se va a meter a concursar en una carrera nacional. Eso es imposible que usted va a salir con buena situación de eso. ¿Qué involucra? Preparación, alimentación. Ya vamos a hablar de ese tema también. Es comprobado, yo hice un estudio de los estudiantes que rinden las evaluaciones RAC-RAI y las evaluaciones de la habilitación profesional, de evaluación de habilitación profesional, que es de carrera, que lo hacen externamente el CASES, para que ustedes puedan ejercer la profesión, también tienen que dar una evaluación. Yo hice un estudio y resulta que los estudiantes van en las peores condiciones a la evaluación, porque estamos mal acostumbrados a estudiar a la víspera, ¿sí? Tienen el examen mañana a las 8 de la mañana y no duermen todita la noche porque se matan estudiando, ¿sí? Se toman café, se toman ahí cualquier cosa para no dormirse. Y van a un examen de 3 horas, ¿sí? Van a un examen de 3 horas en las peores condiciones posibles. Sin dormir, sin desayunar, sin tomar agua, ¿sí? Cansados, a una evaluación de 3 horas donde les va a cansar y agotar más. Mentalmente se bloquean y se acaban en evaluación. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar estas evaluaciones? Primero, claves. Alimentación. Cuando usted vaya a estudiar, primero tome mucha agua. Si va a dedicarse unas 2 horas de estudio diarias, tome agua. Nosotros somos 90% de agua y eso genera los procesos cognitivos más hábiles. Segundo, aliméntese sanamente. Procrastinan fácilmente ustedes, ¿por qué razón? Si me dicen, me levantan el dedo si es verdad lo que les voy a decir. Digamos que voy a tomar el nombre de Oscar. Digamos que Oscar se va a ir a estudiar. No digo que haga esto, solo lo voy a tomar el nombre por hacer un ejemplo. Van a estudiar y dice, muy bien, voy a ponerme a estudiar, porque el Eddie Bonifaz nos dijo que tenemos que dedicarnos a unas 2 horitas diarias. Entonces dice, voy a estudiar constitucional. Bueno, voy a estudiar la parte constitucional. Se acomodan en la cama bonito, se acuestan. Cuando ya se dieron cuenta, ya se quedaron dormidos 1 hora. Se levantan asustados, dicen, no, ahora sí voy a estudiar, ¿sí? Entonces ahora dice, muy bien, voy a tomar el tema del estudio. Ay, pero ya me dio hambre. Entonces se van a la cocina, se montan un chimborazo de arroz con 2 huevos fritos, si es que no van a la salchipapa de la vecina, y se mandan carbohidratos sin miedo. El pobre hígado de ustedes dice, wow, este pan así que come una maravilla. Me toca procesar esto y necesito apagar el switch porque no tiene que hacer otra actividad, si no nos va a complicar. Y la comida en alta en carbohidratos les manda otra vez a dormir. Luego están en las redes sociales y todo lo demás. La mejor manera de estudiar, chicos, coman frutas, muchas frutas, tomen mucha agua. Si pueden y quieren suplementarse, un Pharmaton les puede ayudar a concentrarse mejor y no estudie a la víspera. Nuestro proceso de cognición para aprender cosas nuevas, aunque ustedes no van a aprender cosas nuevas, sino para recordar cosas que ya sabían, para que esté ese conocimiento suavito, es de al menos 72 horas. No sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando estudian, a menos que sean buenos memoristas, ¿sí? Se pueden aprender al siguiente día, digo, pueden saber al siguiente día todo. Pero en procesos cognitivos significativos, por lo menos 72 horas antes deberían haber estudiado algo para acordarse efectivamente. Por eso hay muchos chicos que estudian a la víspera y no se acuerdan de nada al siguiente día, pero al tercer día comienzan a acordarse lo que no se acordaron al día siguiente.
¿Por qué? Porque el cerebro toma su tiempo en el desarrollo de aspectos significativos de cognición. Esto le estoy hablando desde las teorías pedagógicas del aprendizaje significativo de Piaget. Así que no estoy hablando por hablar. Tomando en cuenta esas consideraciones, muchachos, es súper importante que la alimentación, es como esto de ir a las Olimpiadas, tienen que alimentarse bien, tienen que tomar el material adecuado. Estudien en grupos, reúnanse en grupos si les es posible. Estudien los temas que menos dominan y traten de enseñar esos temas porque ahí van a aprender el doble, ¿sí? Duerman bien, ¿sí? 8 horas, duerman sus 8 horas para que cuando vayan a la evaluación de examen complexivo no vaya a haber gente ahí con los ojos rojos, con los ojos con las bolsas de mala noche, a un examen de 3 horas, donde física, mental, el agotamiento mental es más terrible que el físico, no puedan responder por el agotamiento físico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la idea clave es que estemos preparados previo al examen, de manera que nos tengamos la posibilidad de desarrollar adecuadamente física, emocional y cognitivamente en la evaluación de examen complexivo. Todo lo que les digo acá ahorita para ustedes, muchos de ustedes recién tendrán sentido, ya se van a graduar de abogados y nunca han sabido cómo estudiar ni cómo alimentarse frente a un proceso de investigación, digo, de estudio. Entonces, las claves que les estoy dando este momento les va a permitir, ¿sí? Trabajar arduamente para el desarrollo de su evaluación y les aseguro que si siguen todas estas recomendaciones, que dentro de la unidad de titulación estamos haciendo el esfuerzo de apoyarles, créanme que van a tener éxito. Yo tengo en la labor docente 11 años y he trabajado en estos procesos de reactivos de evaluación ya más de 6 años y he visto resultados positivos cuando los chicos no solo se les instruye en el conocimiento, sino en estos aspectos que estamos abordando y que ahorita están trabajando conmigo. No me queda más que agradecerles su presencia. Vamos a tener una segunda parte de este taller, ya abordando los reactivos como tal, conociendo al enemigo, ¿sí? Como sé decir yo, para que ustedes sepan cuál es la mejor manera de responder rápidamente, abordar el reactivo rápidamente y con el apoyo de su conocimiento llegar a la respuesta correcta de forma inmediata. Les deseo un lindo fin de semana. Dedíquense a estudiar, chicos, el material que de pronto está publicado de la parte de penal ya está en el aula virtual y obviamente también ya voy a subir el tercer video de grabación. Lastimosamente voy a preguntarle al doctor Uchicela qué ha pasado con la grabación del día de ayer, pero voy a garantizar ya que el día lunes no vuelva a ocurrir lo mismo, para que puedan seguir repasando estos aspectos puntuales. Les deseo un lindo fin de semana, chicos. Estamos en contacto. Cualquier duda o cualquier situación que se dé me pueden hacer este momento y si no, pues están las redes sociales de WhatsApp donde ustedes me pueden consultar directamente al grupo o de forma personal. Que tengan un lindo fin de semana, que les vaya muy bien y les espero el día lunes 8 de la noche. Agradezco toda su presencia. He hecho ya una captura de pantalla de todos los asistentes a este taller. Veo que están viniendo todos. Eso me da mucha alegría y eso me motiva más a seguirme preparando para seguirles compartiendo cosas que les puedan servir para la evaluación que nos viene ya en el mes de abril. ¿Sí? Finales de abril, tal vez principios de mayo. Ya vamos a definirlo exactamente con el señor director una vez que terminemos la parte de capacitación. ¿Sí? Estaba tentativamente para el 10, pero vamos a ver si es que asentamos más la capacitación para que ustedes vayan mejor preparados. Así que tranquilos, todavía estamos con esa flexibilidad de poderles apoyar en lo posible. ¿Ok? Listo, chicos. Si no hay preguntas, pues me despido, que les vaya muy bien y una linda noche. Feliz viernes y irán a estudiar y no a hacer otras cosas. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Muchas Ok. gracias, doctor. Y si se Una van a buena portar noche. mal, invítenos ya. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego.